La comunidad de animación suele tener a Nickelodeon como la peor casa animadora de la época moderna, pues desde hace más de 10 años no ha podido ofrecer algo distinto o interesante para el público. Claro, con algunas contadas excepciones, pero el periodo de 2010 hasta la fecha es difícil mencionar alguna serie buena que haya surgido del canal. Sin embargo, al público se le olvida uno de los periodos más destacables de la cadena en este lapso de tiempo, la vez que firmaron un trato con DreamWorks para hacer series animadas de algunas de sus películas más exitosas, y decimos que son de los periodos más olvidados, ya que si bien algunas de estas series siguen vigentes en la memoria colectiva del internet, muchos no recuerdan o no conocen que dichas series fueron creadas por Nickelodeon, y a pesar de que esto sonaba como una terrible idea, Nick supo cómo trabajar muy bien algunas de estas propiedades, e incluso llegando a alargar las series durante varios años. Como todos saben, el crear una serie de una película no siempre es una buena idea. El formato de una película nos permite explorar una historia de manera más corta pero consistente, siendo que muchas veces el arco de los personajes y las historias se cierran de manera satisfactoria, y a menos que la película esté pensada para convertirse en una franquicia, es difícil explorar nuevas tramas sin que se sienta antinatural o impropia de la misma película, siendo que los escritores emplean recursos como meter nuevos personajes, exagerar la personalidad de los personajes ya establecidos para crear nuevas tramas, o ignorar algún detalle establecido las películas solo para crear más historias. Estos recursos son el cáncer de cualquier serie basada en una película u otro producto externo. La historia, personajes y premisa original es la razón de por qué dichas películas fueron exitosas en un principio. Por eso al público le molesta tanto estos cambios, a pesar de que de un modo u otro sean necesarios para alargar la historia. Pero existen ciertas características que una película puede cumplir para que su serie no se sienta tan ajena. Cosas como una trama poco explorada, personajes poco aprovechados por la historia, o el formato en que se cuenta la cinta, pues existen películas que más de una peli se siente como un episodio largo que cuenta una historia simple, y en el caso de las películas infantiles de animación se suelen dejar al aire muchos de estos conceptos. Ahí es donde entra Nick con este proyecto. Para finales de los 2000, Nick estaba atravesando por una crisis dentro de su programación animada. Grandes éxitos como Avatar, La leyenda de Aang, La granja, Jimmy Neutron o Danny Phantom estaban llegando a su fin. A la par, el canal estaba intentando sacar más propiedades que lograban suplir la necesidad de Nicktoons dentro de su programación, pero con resultados cuestionables. Planeta Shin, Fanboy y Shum Shum o Top Poppy fueron los proyectos que nacieron de esta necesidad por más animación en el canal, y como muchos saben, estas series no tenían la calidad esperada cercana a la de sus predecesores. Es cierto que el canal aún se mantenía de series live action como Soy 101, Big Time Rush o Victorious, pero Nick estaba perdiendo terreno dentro de la animación, y por cada serie fracasada que sacaban ahuyentaba más al público que aún los veía. Por eso es que a la empresa se le ocurrió la gran idea de dejar de crear contenido generado desde Nickelodeon para tomar como base una propiedad externa. Nick estaba en una situación tan delicada que necesitaba atraer la atención de nuevo público sin importar que fuese ajeno a sus series. Es ahí cuando contactó con una creciente productora de películas que estaba comenzando a ganar un renombre, DreamWorks, la que se proyectaba como la antítesis de Disney y que hasta el momento había tenido una buena aceptación entre el público. DreamWorks aceptó el trabajar de la mano junto a Nick para crear una serie basada de una de sus películas, y para este punto debemos de comprender algo. DreamWorks aún se trataba de una productora relativamente joven que había tenido éxito con sus cintas, pero el hecho de haber tenido una buena racha no la exentaba de poder caer en la bancarrota. Tan solo hay que pensar en sus primeras 3 películas que no recaudaron lo suficiente, e incluso el camino hacia el dorado le había generado pérdidas, así que el que una de sus películas se promocionara a manera de serie dentro de un canal tan popular como lo era Nick, representaba una vía factible para establecerse con mayor fuerza dentro del mercado del entretenimiento infantil, pero tampoco eran tan ingenuos. Sabían que Nick estaba pasando por una crisis dentro de la animación, así que optaron por solamente crear una serie sobre una de sus cintas. Así, si fracasaba, no afectaría la reputación de la marca, y pues Nick ya estaba acostumbrado al fracaso. Es así como desde 2006 ambas empresas anunciaron que tenían la intención de sacar una serie de su última película, Madagascar. El proyecto se gestó durante años y tuvo varios retrasos debido a discrepancias creativas, pero al final vio la luz en 2008, y todos sabemos de qué serie estamos hablando. Los Pingüinos de Madagascar fue un soplo de aire fresco dentro de la programación de Nick para ese entonces. La serie, a pesar de los contratiempos, resultó ser no solo una serie decente que respetaba el material original, sino que genuinamente era divertida por cuenta propia. Como saben, los pingüinos en la película servían como una contraparte de la historia principal. De igual forma, eran una parodia a los espías del cine, y su aparición fue tan memorable que se convirtieron en personajes igual o más reconocibles que los protagonistas de la película. Allí es donde esta empresa se guió para sacar este proyecto. Los pingüinos estaban íntimamente ligados con la película, no se había explorado lo suficiente las cintas y eran muy queridos por parte del público. Esto nos dejó con una de las series más legendarias del canal y a la vez de las más olvidadas de su repertorio. Los Pingüinos
Pingüinos de Madagascar no solo de forma inteligente le cedió el protagonismo a este elenco, sino que también explotaba la personalidad de cada personaje para generar historias interesantes sin que se sintieran propias dentro del mundo ya establecido. Bueno, eso es cierto que en ocasiones generaban tramas ridículamente fantasiosas y las características de los personajes se veían exageradas, pero lejos de ser contraproducente es de las cualidades más destacables del show. Para que se den una idea, esta serie es un perfecto balance entre las historias y personajes generados por DreamWorks, combinado con ese humor tan característico de Nick. Es por eso que la serie se ha convertido en un referente a la comedia y no por nada existen decenas de plantillas de memes con momentos de la serie, al igual de recopilaciones de momentos fuera de contexto, aparte de que extiende más el lore de los pingüinos. No por nada Lul Yeah tiene como 10 videos sobre esta serie, así que no se trataba de un intento por explotar más una propiedad, sino que genuinamente era un producto con la intención de ser grato para el público. Esta serie se tradujo en un éxito inmediato para ambas partes involucradas. Pingüinos de Madagascar se convirtió en uno de los Nicktoons más redituables de esa época, y dichos personajes alcanzaron un estatus de prestigio dentro de la animación, así que para 2014 se le decidió hacer una película individual. Nick lo había logrado, por fin había dado con el blanco para no perder su prestigio dentro de la animación, y a su vez formaba parte de la identidad de otra productora. Ahora cuando alguien pensara Madagascar o en las películas de DreamWorks, la relacionaría con Nick. Por eso y por los millones que le estaba dejando la serie es que firmaron un contrato para hacer más series. La época de las series de DreamWorks había comenzado. Para este punto, DreamWorks ya contaba con un catálogo más grande de cintas, de las cuales basarse para crear una serie. Sin embargo, no todas eran buenas candidatas debido a la falta de popularidad y de sustancia de algunas. ¿Qué historias podrías contar de películas como Lo que el agua se llevó, Vecinos invasores o B-Movie? Pero había una cinta perfecta para ser explotada en una serie, Kung Fu Panda, pues a pesar de tratarse de una película mayormente enfocada a la comedia, Kung Fu Panda tenía dentro de sí un lore que podía ser explotado. El origen de los 5 furiosos, la historia de otros maestros y sobre todo entre varios conceptos más. Es por eso que en 2010 se anunciaría La leyenda de Po, pero no fue hasta un año después que se estrenaría. Con esta serie pasaba algo peculiar. Kung Fu Panda era la perfecta combinación de comedia y acción al más estilo de las películas de Jackie Chan. Sin embargo, la serie carecía de algunos de estos elementos. La comedia que Nick decidió dotarle a esta serie discernía bastante de lo visto en la película. La acción no era tan espectacular y el apartado técnico dejaba mucho que desear, pues como ya habrán notado hubo un claro bajón de calidad al pasar de la pantalla grande a la chica. Es normal tomando en cuenta la cantidad de recursos que se necesitan para hacer una película en 3D. Sin embargo, para esa serie este apartado se dejaba ver más en claro a comparación de los pingüinos de Madagascar. Aún así, esta animación contaba con algunos puntos a su favor. Generalmente nos entregaban historias de formato episódico, pero dentro de las mismas iban desarrollando algunas subtramas o explorando aspectos interesantes de los personajes, como el hecho de sacar a los mismos de sus límites ya escritos. Es decir, en esta serie no solo vemos a una tigresa gruñona, a un mono chistoso, a un po torpe. La serie les dota de cualidades que no se vieron mucho en la película, lo que los hacía más humanos, más orgánicos de cierto modo. Aparte de que la serie jugaba mucho con ese shipeo que había entre Tigresa y Po, creando una relación de la cual sacar provecho. Esta serie marcó un punto importante para las producciones de ambas empresas. La leyenda de Po no resultó ser el mega éxito que ambas partes esperaban. De hecho, la serie fue criticada por tener muchas trabas aburridas y que no encajaban con el tono de la película. De igual forma, la mayoría de voces fueron cambiadas debido a que los actores originales eran Star Talents. Para el doblaje de Latinoamérica no se pudo traer a Omar Chaparro, así que la serie siempre careció de esa esencia. La serie dividió al público, pero aún así seguía teniendo buenos números, lo suficientes como para intentarlo una vez más con la que sería la última serie de este acuerdo. Monstruos vs Alien fue una cinta algo rara pero agradable de ver. Su premisa era interesante y contaba con varios momentos cómicos que jugaban con la estupidez de los personajes, aparte de que no tenía miedo en hacer ciertas insinuaciones a comedia más adulta, pero nada de estas cualidades se vio reflejada en la serie de 2009. Nick y DreamWorks ya no sabían de qué más hacer una serie, así que optaron por una ruta fácil. Monstruos vs Alien podía servir como la base de una serie episódica de la organización de los buenos, que tiene que combatir una amenaza. Ya saben, como los Transformers o los Power Rangers. Sin embargo, la forma en cómo adaptaron esta cinta fue decepcionante. ¿Recuerdan la lista de cosas por las cuales odiábamos las series basadas en películas? La exageración de los personajes, la introducción de nuevos personajes e ignorar puntos ya establecidos. Bueno, pues todo eso fue lo que exactamente hizo la serie de Monstruos vs Aliens. Cada personalidad dentro del elenco se volvió insoportable. Los personajes nuevos no aportaban nada interesante a la historia e ignoraban por completo cosas importantes de la película, como el hecho de que Susan ahora podía volver a su tamaño original cuando en la película su arco de personaje se basaba justamente en eso, en la travesía por querer volver a ser normal, pero darse cuenta que había personas que la apreciaban como era y que había algo que la superaba, obligándola a ver ese defecto como su punto de redención. Y bueno, aquí no sale Insectosaurio, así que 10 puntos menos. Esto, con la carencia de ese humor tan característico, nos dejó con uno de los Nicktoons más desabridos e insoportables de esta época.
Para que se den una idea, Los Pingüinos de Madagascar duraron 3 temporadas con 149 episodios, La Leyenda de Po también duró 3 temporadas con 80 episodios, pero Monstruos vs Aliens solo duró una temporada con solo 26 tristes episodios. Y si se lo preguntan, esta serie también sufrió el fenómeno de los Star Talents, ya que tanto en inglés como en español sus actores de doblaje son famosos, así que ni tan siquiera el doblaje latino se salvó esta vez. Existen muchas opiniones de por qué estas series terminaron por fracasar, pero la que es más aceptada por la comunidad de animación es que DreamWorks confió demasiado en Nick. El éxito tan desmedido de su primera serie los hizo ver no como un golpe de suerte o un proyecto que tuvo las condiciones adecuadas para que triunfara, sino como una apuesta segura dentro del mercado de la animación. La productora de películas confió tanto en la visión de Nick que terminaron por hacer de sus propiedades otros más de sus proyectos, y todos saben lo mal que le va a Nick a la hora de crear series por cuenta propia, pero ese fue el fin de una pequeña pero curiosa era, donde pareciese que el canal estaba atravesando por una decadencia. Sin embargo, se mantenía al margen gracias a este acuerdo, pero es Nickelodeon y tan rápido como vino esa oportunidad se esfumó, debido a la pésima toma de decisiones del canal. Un desperdicio total, pues como mencionamos, estos proyectos tenían muchas cosas interesantes que podían ser explotadas.